A continuación van a escuchar a las arquitectas Gabriela Gauto y Claudia Strauss, que les van a hablar de revoques y revestimientos. Sería importante que escuchen el audio mirando las filminas que se encuentran también en el aula virtual junto con este audio. Fue hecho este audio a partir de esas presentaciones en PDF, así que es bueno que las miren para que puedan ir entendiendo lo que las arquitectas van contando. Buenas tardes. En la clase de hoy lo que vamos a desarrollar es la unidad temática número 8, revoques y revestimientos. En este caso vamos a hablar de las terminaciones que le vamos a dar a los cerramientos verticales. Nosotros ya vimos en clases anteriores cerramientos verticales, las funciones que cumplen estos cerramientos, los tipos de cerramientos, las propiedades que tienen que tener estos cerramientos, y una de ellas es que brinden un espacio confortable según la función, según los usos, según las necesidades al espacio, a la vida humana, ¿no? Vamos a valorar, como dice la filmina, principalmente aspectos técnicos y los relacionados a la expresión del objeto arquitectónico, que en el campo de la arquitectura cobra mucha importancia. Entonces esta unidad se va a dividir en dos grandes temas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Esos son revoques y por otro lado están los revestimientos, cada uno con sus especificaciones, con sus funciones, con sus materiales, con sus métodos, formas constructivas. Bueno, estamos hablando sobre lo que son siempre en esta clase los revoques y revestimientos sobre las paredes. El concepto que nos lleva a entender el significado es de que son las terminaciones verticales de los muros de los espacios arquitectónicos. Estos cerramientos verticales pueden presentar terminaciones superficiales realizadas de tres maneras distintas. Podemos hablar que la primera es la presentación propia del material de cerramiento, como por ejemplo las paredes que son realizadas con ladrillos comunes a la vista, las paredes que son construidas en piedra, las paredes que son construidas con troncos de madera, tablas, y las que son construidas de hormigón armado. Un segundo grupo de terminaciones sobre los paramentos es la que se refiere a los revoques. Cuando hablamos de revoques, estamos hablando de esas finas capas que pueden tener una presentación fina, peinadas, salpicados, granitos lavados, estuco, que pueden ser de yeso o productos preelaborados cuyas marcas comunes con los cuales ustedes pueden verlas por internet pueden ser marca Igan, marca Parex. Cuando hablamos de estas soluciones de revoques, estamos hablando de mezclas, estamos hablando de morteros donde intervienen aglomerantes, donde intervienen pigmentos que le dan color, algunos otros productos que le van dando una cierta expresión granítica, pero fundamentalmente estamos hablando de mezclas, de morteros. Y tenemos un tercer grupo de terminaciones sobre los paramentos que denominamos revestimientos. Cuando hablamos de revestimientos, nuevamente estamos hablando de revestimientos pétreos naturales, cerámicos, maderas, sintéticos, metales y otros. Entonces, en síntesis, vamos a abordar el tema de las terminaciones sobre los paramentos de tres maneras distintas. La primera habíamos visto entonces cuando esa terminación es propia del material del cerramiento, como las paredes de ladrillo a la vista.
La segunda es cuando estamos hablando de las terminaciones o revoques construidas con mezclas, con morteros, y la tercera cuando colocamos un revestimiento, o sea, agregamos a la pared determinados materiales denominados revestimientos que pueden corresponderse con la clasificación de materiales que habíamos dado en pétreos naturales, cerámicos, maderas, sintéticos, metales y muchos otros más, pero siempre son piezas preelaboradas que agregamos al paramento. Bueno, les mostramos estas imágenes donde vemos los materiales que corresponden como la expresión propia del material del cerramiento: ladrillos, piedras, hormigón armado, madera y otras más. Cuando hablamos de los revoques, o sea que ya pasamos a otro tipo de terminación de las paredes, que son los revoques, vamos a hablar de las capas de morteros que cubren los paramentos de los muros. Estas capas de revoques cumplen funciones técnicas y funciones estéticas. A ver, ¿qué funciones técnicas creen ustedes que deben cumplir los revoques? Bien, aislación hidráulica, aislación térmica, protección ignífuga, mejorar las condiciones acústicas, facilitar la limpieza y la higiene. No siempre, según la función del local, se van a requerir todas estas funciones técnicas, pero los revoques especiales pueden llegar a cumplir una u otra, y según la función del local vamos a requerir que algunas sí o sí aparezcan como terminación de estos paramentos. Por otro lado, tenemos las funciones estéticas, que son realmente las que le dan un grado de confort visual, un grado de confort al espacio, a través de las pinturas, a través de los colores, a través de las texturas. Bueno. Bueno, cuando hablamos de los tipos de revoques, podemos clasificarlos según el aglomerante principal. De esta clasificación según el aglomerante principal surgen 5 tipos de revoques que podemos decir que se denominan revoque a la cal, revoque de yeso, revoques de cemento, revoques especiales y revoques decorativos. Cuando hablamos de revoques a la cal, estamos hablando de un revoque cuya proporción básica va a ser una parte de aglomerante. ¿Se acuerdan lo que son los aglomerantes, no es cierto? Lo vimos cuando estuvimos hablando de los materiales pétreos. Entonces tenemos una parte de aglomerante más 3 partes de arena más una parte de agua. Los revoques a la cal tienen la tendencia a fisurarse por contracciones durante el fragüe. Si colocamos la proporción, si disminuimos, mejor dicho, la proporción del aglomerante, este mortero va a perder resistencia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando dosificamos y preparamos el mortero en respetar las proporciones tanto de los aglomerantes como de la arena y fundamentalmente del agua. Ya vamos a ver más adelante el tema de las proporciones del agua, pero les recuerdo que ustedes, cuando estuvieron analizando morteros y hormigones, vieron de qué manera incide en la resistencia de los hormigones y de los morteros la proporción de agua que se utiliza en el mezclado. Siempre tengan presente que la proporción de agua tiene que ser la justa. Los revoques a la cal están formados por 2 capas. Una primer capa de revoque grueso o jarro que tiene aproximadamente 15 a 20 milímetros y su función principal es regularizar
la superficie del paramento. Y una segunda capa, denominada revoque fino o enlucido, que se construye encima del anterior, cuyo espesor está entre los 3 a 5 milímetros y su función principal es darle terminación al paramento. Cubre al jarro y le da terminación al paramento. Bueno, cuando hablamos de los tipos de revoques, podemos clasificarlos según el aglomerante principal. De esta clasificación según el aglomerante principal surgen 5 tipos de revoques que podemos decir que se denominan revoque a la cal, revoque de yeso, revoques de cemento, revoques especiales y revoques decorativos. Cuando hablamos de revoques a la cal, estamos hablando de un revoque cuya proporción básica va a ser una parte de aglomerante. ¿Se acuerdan lo que son los aglomerantes, no es cierto? Lo vimos cuando estuvimos hablando de los materiales pétreos. Entonces tenemos una parte de aglomerante más 3 partes de arena más una parte de agua. Los revoques a la cal tienen la tendencia a fisurarse por contracciones durante el fragüe. Si colocamos la proporción, si disminuimos, mejor dicho, la proporción del aglomerante, este mortero va a perder resistencia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando dosificamos y preparamos el mortero en respetar las proporciones tanto de los aglomerantes como de la arena y fundamentalmente del agua. Ya vamos a ver más adelante el tema de las proporciones del agua, pero les recuerdo que ustedes cuando estuvieron analizando morteros y hormigones vieron de qué manera incide en la resistencia de los hormigones y de los morteros la proporción de agua que se utiliza en el mezclado. Siempre tengan presente que la proporción de agua tiene que ser la justa. Los revoques a la cal están formados por 2 capas. Una primer capa de revoque grueso o jarro que tiene aproximadamente 15 a 20 milímetros y su función principal es regularizar la superficie del paramento. Y una segunda capa, denominada revoque fino o enlucido, que se construye encima del anterior, cuyo espesor está entre los 3 a 5 milímetros y su función principal es darle terminación al paramento. Cubre al jarro y le da terminación al paramento. Bueno, habíamos visto, estas imágenes se corresponden a diferentes texturas que nosotros podemos conseguir con los revoques llamados decorativos, que también vienen con productos preelaborados. Pueden ver acá un rodillo con determinados relieves que va creando una situación, una textura en la terminación del paramento. También tenemos algunos cepillos cuyos cerdas tienen una dureza que permite también crear una textura, y así vamos generando, dándole un aspecto decorativo con estos productos que ya vienen preelaborados. Bueno, tenemos otra clasificación de revoques según la ubicación. Tenemos los revoques exteriores, los interiores y los revoques denominados bajo revestimiento. Con respecto a esta clasificación de revoques y concentrándonos en los revoques exteriores, que también lo podemos denominar en este caso revoque exterior completo. ¿Por qué? Porque va a tener 3 capas.
La primera capa se va a denominar azotado. La función principal de esta primer capa que va a colocarse sobre el paramento, sobre los ladrillos, va a ser impermeable. Lo que vamos a buscar con este azotado es justamente proteger a la pared, generar una barrera hidráulica, una barrera impermeable al agua, pero ¿a qué agua? Al agua de lluvia. No estamos hablando de impermeabilizar con respecto al ascenso de humedad que se produce en las construcciones por efecto de la capilaridad, porque para ello, ¿qué usábamos? La capa aisladora. Bien, entonces esto también va a ser otra estrategia que vamos a tener para proteger a la pared, al muro, a los paramentos del agua, pero de lluvia, proveniente de lluvia. Por lo tanto, vamos a decir que su función principal es la aislación hidráulica y también va, al igual que la capa aisladora, va a construirse, va a ejecutarse utilizando un mortero de cemento impermeable, esto es 1 de cemento y 3 de arena, más un porcentaje que puede ser del 10% de material hidrófugo que vamos a incorporar a este mortero. El espesor no va a ser mucho, solamente una capa de 5 milímetros. Esta capa lo que tiene que tener como característica es la de recubrir cuidadosamente y brindando continuidad en todo el paramento a través de este mortero, y sobre todo a través de la aplicación. La aplicación tiene que ser cuidadosa, también tiene que ser hecho por un obrero que conozca, que tenga experiencia en la ejecución. Luego, cuando veamos los procesos constructivos de los revoques, vamos a ver cómo se hace en la obra y cómo se ejecuta. Les vamos a explicar mediante algunas imágenes tomadas de los libros y también fotos de obra. Vamos a ir haciendo como un paralelismo entre esas dos formas. Vamos a mostrarles cómo se va ejecutando ese azotado. La segunda capa, denominada, como ya estuvimos viendo, jarro o revoque grueso comúnmente llamado en la obra, va a cumplir una función diferente a la del azotado. En este caso, este revoque lo que va a buscar es nivelar el paramento. Va a generar un plano que va a tratar de absorber todas las diferencias y todas las imperfecciones realizadas que aparecen durante la ejecución de la mampostería de ladrillos tradicional. Recuerden que este muro va a estar desparejo, que hay ladrillos, generalmente hablando de la construcción tradicional, tenemos ladrillos hechos de forma manual, que luego durante todo el proceso no son perfectos, no son todos iguales. Si bien se usa un molde, como nosotros vimos, y eso después va al horno, tiene distintas etapas de secado que van afectando y que van modificando por ahí la forma. Entonces, esos ladrillos puestos en la obra, más la mezcla, van generando una superficie que no es totalmente regular. Puede ser que nosotros, o que el obrero controle el plomo, con la plomada, que controle que esté vertical ese muro, pero sin embargo la superficie no va a ser totalmente plana y lisa. Entonces, primero pusimos el azotado para generar esa capa impermeable para proteger de la lluvia y después esa capa, me olvidé de decirles, es una capa que va a ser irregular. Justamente incluso se busca que sea irregular para que reciba la próxima capa, que va a tener más o menos 1,5 centímetros de espesor y va a variar según las diferencias de nivel que haya en las distintas partes de este paramento. Entonces, este jarro va a ser de estructura. ¿Y de estructura de qué? Del próximo revoque, que va a ser la terminación denominada enlucido. Este mortero, jarro, lo vamos a ejecutar con cal y vamos a reforzar un poquito con cemento, porque tiene que tener cierta resistencia. También puede ser un mortero aéreo, pero en este caso nosotros le vamos a ofrecer la posibilidad y el consejo de que sea un mortero aéreo reforzado con uno de cal como aglomerante principal, 1/4 de cemento y 3 de arena. Es una superficie
que no va a ser totalmente lisa y suave al tacto. Al contrario, tiene que ser una superficie que finalmente reciba la tercera capa, que nosotros técnicamente la denominamos enlucido y que en la obra recuerden que se la denomina revoque fino. Va a ser esto le va a dar la terminación lisa al tacto. Incluso esto lo vamos a lograr ¿con qué? Con un uso de una arena un poco más fina, con granos más pequeños, por lo tanto tiene que ser una arena zarandeada. Los materiales que podemos utilizar para este enlucido puede ser un mortero aéreo con 1-3, uno de aglomerante principal y 3 de arena, en este caso sería la cal, o también lo podemos reforzar con cemento, pero fíjense que vamos a usar menor proporción que en el jarro. En el anterior usábamos 1/4 de cemento, ahora vamos a hacer 1/8 de cemento, es menos cemento aún, justamente para lograr esta superficie más lisa, más suave. Con respecto a los revoques interiores, si nosotros estamos teniendo locales, por ejemplo, un estar y un dormitorio, no son locales húmedos, no son locales en los que va a haber humedad como un baño, como una cocina. A veces no necesitamos hacer las 3 capas como vimos en el caso anterior, sino solamente 2, el jarro y el enlucido. Un grueso directamente aplicado sobre la mampostería y el fino o enlucido sobre el jarro, como vimos, con los mismos materiales que vimos en la filmina anterior para un revoque completo. Por otro lado, también en esta clasificación hablábamos de que teníamos revoques bajo revestimiento. Significa que van a ser revoques que van a recibir una terminación que no va a ser hecha de revoques, sino de elementos que ya vienen prefabricados, premoldeados, ya listos para adherir a estas capas que nosotros vamos a generar. Entonces, para preparar esa pared para aplicar un revestimiento, vamos a necesitar hacer una capa de azotado, que como vimos puede ser impermeable según el caso, según la función del local, y la segunda capa que va a ser un jarro. Estos tienen que brindar una superficie, y el jarro sobre todo una superficie que permita que luego se incorpore un revestimiento, se adhiera a un revestimiento con los materiales propios de colocación de ese revestimiento. Y en la siguiente imagen lo que vemos es un esquema de un detalle constructivo de cómo se muestra en un plano, o en este caso incluso está un poco más detallado de lo que uno muestra por ahí en un plano, porque vamos a ver las distintas capas. Fíjense cómo se ven los distintos colores representando los espesores y los distintos tipos de revoques. Primero, ¿cuál va a ser? Teniendo en cuenta que tenemos un ejemplo de un caso que es un muro que ustedes pueden darse cuenta que tiene 30. Típico. Es un muro típico. Un muro típico de 30 centímetros de espesor, donde un paramento da al exterior y el otro paramento da al interior. ¿Por qué vemos distintos espesores en estos revoques? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que uno de los paramentos, una de las caras del muro da al exterior y por lo tanto, como dijimos, tiene que estar protegido de la lluvia. En alguna de las dos caras, si es un muro que da al exterior, una de las dos caras va a tener que tener sí o sí una protección impermeable, que la vamos a dar en este caso con el azotado impermeable. La segunda capa que se ve en verde sería el revoque grueso, denominado en obra, o jarro, de 15 a 20 milímetros, como les había dicho. Y finalmente se termina con un enlucido. Y en el interior, ¿qué vamos a tener? No es necesario poner nuevamente el azotado impermeable, porque ya protegimos la pared de la lluvia en el paramento que da al exterior. Entonces solamente hay dos capas que van a ser ¿cuáles? El jarro y el enlucido. Retomando el cuadro de clasificación de materiales, podemos ir señalando, tanto con los de origen mineral, como los de origen pétreo, como los de origen vegetal, varios y complementarios, una serie de materiales
que van cubriendo el amplio espectro de revestimientos que nos ofrece el mercado. Con respecto a la colocación, tenemos que colocar revestimientos tanto en el interior como en el exterior. Y podríamos clasificar a la colocación de los revestimientos, tanto interiores como exteriores, en los que se colocan a través de una estructura intermedia, que por lo general son placas, o los revestimientos que son fijados con adhesivos. Cuando la colocación de los revestimientos, tanto interiores como exteriores, se realizan sobre una estructura, esa estructura debe estar fijada al paramento. Tenemos que conocer qué tipo de revestimiento es para saber también si este revestimiento previamente va a estar sobre aislaciones impermeables o directamente sobre un revoque jarro. Entonces, sí hay que analizar si es en el interior, si es en el exterior, dónde va a ir el azotado impermeable y el resto de los revoques necesarios antes de colocar la estructura. También es importante saber si además de esas placas que se van a colocar, tenemos que considerar algún otro tipo de aislación, ya sea térmica o hidráulica. Entonces, por un lado teníamos esa estructura. Por otro lado, tenemos también una amplia gama de revestimientos que se fijan con placas, con ganchos, con lengüetas. En esta imagen pueden apreciar cómo es la colocación con estas grampas, con estos perfiles estructurales que se fijan a los paramentos, que ya deben estar perfectamente nivelados y aplomados para poder así responder de una manera prolija, nivelada y aplomada con el revestimiento. En estas imágenes mostramos cómo son los ganchos, cómo son las lengüetas, cómo se van colocando las placas y qué material se utiliza para sellar las juntas de las placas. Estas placas pueden estar colocadas a tope, pueden tener algún otro tipo de complemento, de material que he utilizado de complemento, para así poder sellar las uniones. ¿Por qué queremos sellar las uniones? Porque esos son los puntos por los cuales puede ingresar tierra, ingresar agua, ingresar insectos cuando estas juntas también el espesor se los permite. Entonces siempre hay que saber de qué manera se cubren las uniones entre estas placas de revestimiento. Después tenemos el otro grupo de revestimientos que también pueden ser interiores o exteriores, que se los fija con mezclas y adhesivos. Estos revestimientos también, como muestra en la imagen, son colocados con adhesivos, con mezclas, y estamos viendo en la imagen un revestimiento pétreo natural denominado mármol travertino. En este caso, este revestimiento de mármol va siendo alternado con guardas del mismo material y con unos relieves y diferencias de tono. Esta otra imagen podemos también ver la colocación de revestimientos y pisos justo con un zócalo sanitario que son de mármol. Esto es un material de origen pétreo natural. En esta otra imagen también vemos revestimientos colocados con adhesivos que se corresponde al grupo de los pétreos artificiales y son cerámicos esmaltados, utilizado en este caso en cocinas. Estas otras imágenes corresponden a un espacio exterior, a una vereda, donde el revestimiento es pétreo artificial y cerámico. Vean ustedes cómo
van decorando y protegiendo estas paredes con estos dibujos, con colores, con señalizaciones. Tenemos el otro grupo también de colocación, que es el revestimiento de madera. Y tal como lo vemos en la imagen, podemos colocar la madera con una estructura intermedia o bien tener placas construidas con trocitos de madera, las cuales se unen a una placa mayor y ésta se las coloca con adhesivo sobre el paramento previamente preparado. Acá podemos apreciar la colocación de revestimientos de madera, cómo se los va presentando, cómo se los va ajustando y cómo se los va colocando. Y en esta otra imagen tenemos paneles de materiales sintéticos, cartones vinílicos en relieve utilizados como revestimientos de los paramentos verticales. Tenemos ejemplos de lo que son los revestimientos en telas y papeles pintados, cuya variedad es muy amplia y cumple fundamentalmente fines decorativos. Las siguientes fotos corresponden a un proceso de colocación de piezas para revestimiento sanitario. La recomendación es que siempre ustedes tengan las paredes perfectamente aplomadas, en escuadra, y a partir de ahí se van presentando los materiales. En la foto que vemos en primer plano, ustedes pueden alcanzar a ver como unos clavitos entre las piezas cerámicas. Y en realidad son clavitos. ¿Saben ustedes para qué se utilizan esos clavitos? Esos clavitos, todos iguales y muy finitos, se están utilizando como separadores entre las distintas piezas cerámicas. Es un elemento de gran ayuda para que al momento de la colocación tengan exactamente la misma medida a todo lo largo, tanto en vertical como en horizontal, y no que tal vez una pieza puede estar más cerca de la otra o más pegadita. Van manteniendo la misma separación, la misma junta en la totalidad de la pared en la cual se está colocando el revestimiento. Cuando hablamos también, por ejemplo, de revestimiento con tejuelines, como en esta foto, nuevamente buscamos la manera de ir colocando de manera ordenada y manteniendo las distancias. Posteriormente, al igual que cuando hablábamos de las placas que se colocan con las lengüetas, con los ajustes metálicos, debemos colocar algún material para el tomado de las juntas. En este caso vemos cómo la mezcla cementicia va cubriendo la totalidad de las juntas a fin de facilitar el escurrimiento del agua, ya sea de lluvia o por limpieza del paramento, y se lo va tomando las juntas para completarlas con la mezcla seleccionada. Estas mezclas utilizadas para el tomado de juntas, cuando más pequeñas son, como en el caso de los revestimientos cerámicos que veíamos en las fotos anteriores, más cuidadosa tiene que ser su colocación. Vienen pastinas especiales que según los espesores que quedan de juntas se van colocando. O este otro tipo de mortero para juntas, en el caso de los tejuelines, donde ya son mezclas o morteros de arenas zarandeadas de manera muy fina para que quede prolijo y bien terminado, pero utilizando materiales aglomerantes que sean impermeables justamente para evitar el ingreso de agua.
Por último, les estamos acercando en esta filmina la bibliografía. ¿Alguna consulta? Con respecto a los revestimientos decorativos, nuevamente nos encontramos con revestimientos que pueden ser de origen pétreo, naturales y artificiales. Dentro de los artificiales, los cerámicos. Tenemos revestimientos decorativos de madera y tenemos revestimientos decorativos que dentro del grupo de los materiales correspondían a lo de varios y complementarios, como por ejemplo los revestimientos decorativos que son de vidrios especiales, los papeles pintados, los vinilos, las telas. Siempre que nosotros estemos colocando revestimientos, al momento de tomar la decisión tenemos que tener en cuenta de cuáles van a ser las piezas complementarias y de terminación que vamos a necesitar para cada uno de esos elementos. Nosotros vamos a tener juntas, guardacantos, guardas que van a complementar al revestimiento, tanto cuando hablamos de los sanitarios como de los decorativos, pero siempre tenemos que tener presente los materiales de terminación. Bueno, vimos entonces lo que son los revoques. Ahora vamos a explicar qué son los revestimientos, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera clasificación que hicimos hoy al inicio, cuando hablábamos de que íbamos a ver los paramentos con su material tal cual queda a la vista? Después los paramentos revocados. Y ahora vamos a ver cómo son los revestimientos. Podemos decir que los revestimientos son componentes constructivos que recubren los paramentos de los muros, ¿sí? O sea que nuevamente estamos hablando de recubrir los muros. Hasta ahora habíamos hablado de los revoques. Los revoques son morteros que tenemos que ir construyendo in situ. Ahora estamos hablando de componentes constructivos que recubren los paramentos de los muros. O sea que los revestimientos son elementos que utilizamos para recubrir los paramentos de los muros. ¿Qué funciones cumplen estos revestimientos? A ver, ¿qué funciones cumplen? Muy bien, cumplen funciones de aislación hidráulica. ¿Qué más? En algunos casos aislación térmica, aislación ignífuga, en algunos locales para mejorar las condiciones acústicas. En otros, y muy frecuentemente, los revestimientos se los colocan para facilitar la higiene. Tenemos revestimientos para aislaciones muy específicas y también, y no menos importante, los revestimientos cumplen una función estética. Cuando hablamos de los tipos de revestimientos, también podemos clasificarlos en lo que son los revestimientos sanitarios y los revestimientos decorativos. Podríamos tomar la misma clasificación de materiales que siempre tomamos como para que ustedes puedan seguir un orden y poder ver la relación que existe entre los revestimientos y a qué grupo de origen corresponde. Entonces decimos, por ejemplo, que dentro de los revestimientos sanitarios los que predominan son los materiales, tanto naturales como artificiales, de origen pétreo. También dentro de los revestimientos están los vidrios. Estos revoques de cemento son utilizados en locales en los que necesitamos tener una terminación de mayor resistencia que el resto de los revoques o de los anteriores revoques que habíamos estado hablando. En su porcentaje, el cemento tiene una mayor incidencia y esto le confiere fundamentalmente una mayor resistencia. Estos revoques son utilizados en lugares
que también necesitamos no solamente que sean resistentes, sino probablemente recibir en algunos casos una capa de pintura especial, de pinturas que sean altamente cubritivas, como por ejemplo en algunas fábricas o en algunas salas donde no necesariamente se requiera un revestimiento como protección, sino simplemente un revoque resistente con una pintura muy resistente en su colocación. Luego tenemos los revoques con agregados o inertes especiales. Cuando hablamos de revoques con inertes especiales, estamos hablando de un agregado liviano, como por ejemplo un agregado ignífugo que sirve para las barreras cortafuegos. En estos casos se presentan en forma de premezclado, vienen en bolsas, secos, listos para ser preparados agregándole agua y luego aplicados directamente sobre la superficie. Estos revoques suelen también ser impermeables a la lluvia y sobre todo por su poder ignífugo son muy resistentes al fuego. Son utilizados, como pueden ver en la filmina, en muros cortafuego interiores y exteriores, en núcleos de ascensores y escaleras, en construcciones industriales, en estructuras que tienen que estar protegidas también por riesgo de incendio, cines, teatros, salones bailables, donde ustedes saben que hay una gran concentración de personas y que el fuego puede originarse por múltiples motivos, en locales que albergan calderas y centrales térmicas, en depósitos con mercaderías peligrosas, en locales para archivos, bibliotecas, centros contables donde lo que se está resguardando tiene mucho valor. Entonces tenemos que no solamente pensar en las otras maneras de extinción, sino ubicar materiales que eviten la propagación del fuego. También en garage o en cualquier otro lugar que nosotros consideremos que es importante prevenir la propagación del fuego. Tenemos otros tipos de revoques con agregados o inertes especiales que sirven como por ejemplo para reducir sensiblemente las temperaturas. También son aplicados en muros que estén expuestos al calor y al sol. Pueden ver en la filmina, al igual que el anterior, que son morteros que están listos para usar, que se los mezcla con agua y que aseguran una excelente aislación térmica en muros nuevos o existentes, simplemente aplicándolos como revoque. Mejorar las condiciones térmicas significa mejorar las condiciones de confort, de habitabilidad y además considerar el ahorro de energía que significa en climatización, tanto en invierno para preservar el calor en el interior de los locales, como en verano para evitar el ingreso del calor y mantener el ambiente en condiciones agradables de confort para el desarrollo de las actividades. Estos morteros, además de cumplir funciones como mejorar la aislación térmica, también poseen la capacidad de ser muy buenos aislantes acústicos y por lo general son incombustibles. Con respecto a los revoques de yeso, las proporciones básicas son las siguientes. Cuando hacemos un revoque de yeso, tenemos que colocar una parte de aglomerante y agua. Los revoques de yeso son las terminaciones superficiales de un aspecto muy fino y liso y se utilizan fundamentalmente para la construcción de las molduras, gargantas de iluminación y para dar terminaciones llamadas enduidos sobre los paramentos.
Una vez que se finaliza el revoque jarro y el enlucido, se aplica una fina capa de enduido cuya composición es aglomerante de yeso y agua. Una de las características de los revoques de yesos es que no tienen resistencia mecánica y su fragüe es inmediato. Van a tener entre 5 y 20 minutos ese mortero ya fraguado. Y cuando hablamos de que no tiene resistencia mecánica, estamos diciendo que realmente no tiene resistencia, y la ubicación o la construcción de estos revoques debe hacerse en locales que estén protegidos de la humedad, protegidos del exterior y protegidos de los impactos. Por ejemplo, no es recomendable hacer revoques de yeso en los pasillos, ni en los locales húmedos como cocinas y baños, ni tampoco, por ejemplo, en galerías de algunas viviendas, de algunos locales, porque están muy expuestos a vientos, a humedad que los deteriora con mucha facilidad. Los revoques de yeso, al igual que los revoques a la cal, están formados por dos capas, una de jarro y otra de enlucido, siempre cuyo aglomerante principal es el yeso. Al igual que en los revoques a la cal, el jarro tiene un espesor de 15 a 20 milímetros y los enlucidos de yeso estamos llegando a un espesor de 3 a 5 milímetros, sirviendo, como les decía anteriormente, de terminación y cubriendo al anterior. Cuando utilizamos el yeso para enlucidos, siempre se utiliza el yeso blanco. Vemos algunas imágenes de lo que son las molduras de yeso, siempre construidas en el interior de las viviendas o de algunos espacios de categoría. Cuando ustedes ven molduras en fachadas, no son construidas en yeso, sino que están construidas con ¿qué aglomerantes? Que pueden estar al exterior. Exacto, con morteros a bases de cementos y de cales, nunca con yeso al exterior. Por más que ustedes puedan decir las pintamos, no, es al exterior no va el yeso. Cuando estamos hablando de revoques de yeso, también es refiriéndonos a la obra. La persona que se dedica a confeccionar estos trabajos, a realizar estos trabajos, se llaman generalmente yesistas. Son personas especializadas en hacer este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque a través de los años fueron aprendiendo justamente los tiempos de fragüe, los problemas que hay con el uso de este aglomerante que es el yeso, los cuidados que hay que tener. Usan moldes que generalmente son metálicos y que además, porque el molde metálico le da la propiedad de poder hacer una terminación lisa, con ángulos bien terminados, con ángulos y muy prolijos, les da esa posibilidad. También da esa terminación bien lisa. A través de los años, estas personas van adquiriendo un grado de experticia en el trabajo. Por lo tanto, siempre es importante consultar a estos yesistas para cuando necesitamos hacer este tipo de trabajo, porque realmente es un trabajo especializado y eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de los revoques de yeso. Sí, y realmente, como dice Gaby, es un trabajo de expertos, no cualquiera aprende de un día para otro este oficio que realmente está en vías de extinción. Sin embargo, permite dar un aspecto muy bien terminado en muchos locales. Bueno, con respecto a los revoques de cemento, cuando hablamos de ellos, estamos hablando de revoques que tienen una parte de aglomerante, 3 partes de arena y agua.
Los revoques de cemento tienen la tendencia a fisurar por contracciones durante el fragüe. Recordarán ustedes cuando construimos la capa aisladora, cuando hablamos de la construcción de la capa aisladora, lo minucioso y riguroso que hay que hacer durante el proceso de curado. Bueno, el material, el mortero, es el mismo. Por lo tanto, cuando nosotros construimos un revoque de cemento, tenemos que tomar las mismas precauciones en cuanto no solo a las proporciones, sino también al curado posterior de estos revoques de cemento. Los revoques de cemento se aplican directamente sobre el paramento. Tienen una manera muy particular de construirse, y cuando se habla de azotado, que en obra, en vez de decir revoques de cemento, estamos hablando de azotados, se lo aplica con cierta fuerza para que penetre bien en los poros de los ladrillos, que, como ustedes ya se lo hemos dicho en otras oportunidades, tiene que estar perfectamente humedecido antes de la aplicación del revoque. Este revoque de cemento se le da una terminación denominada terminación al fieltro o frataz, y la terminación tiene un espesor de 3 a 5 milímetros. Esta terminación cubre al revoque anterior. Cuando hablamos de los revoques impermeables de 3 a 5 milímetros, insistimos en que son aplicados directamente sobre el paramento. No necesita ser liso, pero sí debe ser impermeable y continuo, y su dosaje tiene que ser 1,3 más un 10% de hidrófugo.